La repercusión en mi carrera, haber participado, haber publicado en una revista como El Jueves, te puedes imaginar que es una repercusión, hay un antes y un después en mi trabajo en cuanto a esto. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay, de serpientes sueño yo. El Jueves nació para ser una revista que criticara el poder. Nosotros veníamos del mayo del 68 francés y creíamos que una de las tareas del humor era relativizar todo lo que era poder, todo lo que era solemne, todo lo que era norma, todo lo que era ley, y ponerlo un poco en la picota, ¿no? Y divertirnos a costa de esto. Aunque ahora ya no sean muy buenos tiempos para esto quizá, pero la verdad es que esa era la misión del Jueves y nos lo pasamos muy bien. Siempre que me preguntan por El Jueves digo que es una cosa muy única, realmente, porque es un cómic, pero lo lee gente que normalmente igual no lee cómic, pero a la vez también es información, pero vamos, es muchas cosas juntas y creo que al final funciona de una manera que es lo que lo convierte en una cosa muy única. Yo creo que la palabra es milagro, porque 50 años con una revista de humor gráfico, que ya es una cosa más especializada dentro del cómic, aguantar con todo lo que ha pasado en este país y con toda los cambios de costumbres que ha surgido la sociedad últimamente, que ahora todo el mundo llevamos en el bolsillo un periódico, un libro, varias televisiones, llevas un móvil y llevas un montón de cosas para entretenerte, con lo cual esa costumbre que decíamos antes de ir al kiosco cada semana a comprarte una o dos o las revistas que te gustasen, ahora yo creo que debe ser tan minúscula la cantidad de gente que haga eso, que prácticamente es eso, un milagro. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. En los años 90, en Cuba no había, que yo tenga conocimiento, no se sabía absolutamente nada de la publicación El Jueves, española, editada en Barcelona. Con los años sí pude percatarme de la envergadura de la publicación, de la calidad de esta, de los dibujantes que en ella trabajaban, y supe también que fue fundada en el año 1977 con una impresión para Cuba envidiable, cromada, con unos dibujantes que trabajaban a color, en aquella época una incipiente nuevas tecnologías de computación, y bueno, fue una tremenda sorpresa y una alegría poder recibirla por años, esta prestigiosa revista. A ver, una revista por definición tiene un problema gravísimo, que es la limitación de espacio, O sea, tiene un número de páginas limitado todas las semanas, con lo cual si tú quieres introducir a alguien nuevo tienes que sacar a alguien viejo. Esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad era la gran complicación de hacer la revista. No obstante, El Jueves siempre hizo un esfuerzo por publicar aquello que era bueno, que creíamos interesante para el lector. Y se daba el caso que concretamente en Cuba había toda una serie de dibujantes excelentes.
que nos caían muy lejos en el sentido de temática, porque claro, el Jueves tocaba mucho temática de actualidad española y en cambio los dibujantes cubanos pues trataban a menudo, hacían muy a menudo un humor absurdo o tal, pero eran muy buenos, nos gustaba mucho su dibujo, nos gustaba mucho su humor. Así que aunque no se ajustara exactamente al cuadro que teníamos marcado en el Jueves, sí se ajustaba por calidad de dibujo y tal, y nos parecía que había que hacer el esfuerzo de hacer algún hueco, alguna página para esta gente porque nos gustaban mucho, nos parecían muy buenos. Yo comencé a trabajar en el semanario de la región central de Cuba, Melaíto, en el año 1984. Ocupé la plaza de un dibujante prestigioso que se firma Jubel, que actualmente reside en España y publica también en ese país. Ocupé la plaza de él y luego mantuve una amistad con él, en un intercambio. En aquella época se hacía telefónicamente, bueno, nos encontrábamos en eventos. Luego Jubel emigró hacia España y en un momento su esposa viene a visitar a los padres que vivían aquí en la región central, en Sagua, y él me envía una carta y me dice que si a mí me interesaba, con ella podía enviar colaboraciones, que él tenía una publicación a la cual se iba a presentar y que quería también presentar mi trabajo. Yo compilé un grupo de dibujos originales, porque en aquella época el escáner, todas estas cosas para Cuba eran un sueño, y se lo hice un sobre, se lo di a su esposa, y él lo llevó entonces en Barcelona a la redacción del Jueves. Ahora mismo si te dijera que me acuerdo, mentiría como un bellaco. Seguro, vamos, casi seguro, que recibimos en redacción alguna oferta, ¿no? Porque en las redacciones pues se recibían sobres de dibujantes que decían, oye, yo soy de tal sitio y dibujo tal cosa, nos gustó, y entonces a partir de ahí nos pusimos en contacto. Esto los compañeros de Cuba lo podrán confirmar seguramente, pero el método habitual era este. Recibíamos un sobre, oh, Martirena, ¿quién será este señor? Hostia, qué bueno es esto. Para mi sorpresa, ellos aceptaron, les gustó mi trabajo y comenzaron a publicar algunas historietas, también dibujos sueltos. Yo, como antes dije, no tenía ni idea de la calidad de esta publicación, del prestigio y del reconocimiento que tenía en España. Él se encargó con la forma que tiene él, de explicarme la envergadura de lo que había logrado. Y realmente hasta el día de hoy me siento orgulloso de haber podido participar con ese grupo de excelentes dibujantes que estaban en aquel momento en la revista, en esa aventura que era la publicación El Jueves. Pues después de haber pasado por un proceso pues, complicado, porque pasamos hace cosa de 2 años, pasamos de ser semanales a ser mensuales. Y no sabíamos tampoco cómo funcionaría la cosa, porque era un poco, después de haber estado 40 y pico años, 45 años saliendo de manera semanal, el paso mensual, no sabíamos qué tal lo acogería la gente. Y la verdad es que está funcionando mejor de lo que funcionaba en semanal en los últimos años. De hecho, el Jueves solo declina cuando todo se disuelve en Internet, ¿eh? Mientras nosotros fuimos el canal de comunicación, el Jueves, hasta el año, hasta principios de este siglo, el Jueves funcionó como un trueno, digamos, ¿eh? Teníamos estadísticamente controlados entre 500.000 y 750.000 lectores todas las semanas, que es una cifra importante teniendo en cuenta que además estos lectores iban cambiando. Pues bueno, iba acercándose por ahí gente de todos lados, sobre todo Argentina, Chile, un cubano, pero que la verdad nosotros somos dibujantes, no eran más los que llevaban la revista, ¿no? Eran los que fichaban, los que contrataban, ahí somos todos compañeros, o sea,
Además, no hay ni mejor ni peor dibujante, no, somos diferentes, somos iguales y diferentes. Y luego te veías, pues, alguien que publicaba que era de fuera, pues, hostia, mira, te hacía gracia, siempre es bonito ver gente que dibuja y tal, ¿no? Y sobre todo gente que lo hace bien, que es una cosa que me gusta, ¿no? Ver que la gente lo hace bien. Otra cosa importante y tal vez interesante es cómo yo logré mantener esa colaboración cuando no existía para Cuba, quiero decir, ni siquiera el correo electrónico. Estamos hablando del año 94. ¿Cómo hacía las cosas? Bueno, pues dibujaba, luego llevaba a fotocopiar ese trabajo en lugares donde habían fotocopiadoras de calidad, en la Universidad Central de aquí de la provincia, en diferentes lugares que me ofrecían ese servicio para que quedaran con buena calidad, se pueden imaginar, para luego publicar en una revista como El Jueves. Y de ahí entonces hacía un paquete y esperaba que alguien viajara a España, era la mejor de las opciones, o rogaba a todos los santos, a todos los ancestros, y lo ponía en el correo y podía tardar un mes y tanto. ¿Qué pasa? Que yo enviaba abundante material para que ellos luego pudieran escoger. Entonces todo era por correo, por supuesto, y por transferencia a una cuenta en la otra parte del mundo, que entonces tampoco era nada sencillo. Pero teníamos el orgullo de decir que pagábamos siempre y puntualmente, y esto lo podrán confirmar los compañeros del otro lado del Atlántico. Siempre procuramos ser muy honestos con nuestros colaboradores. Económicamente también reportó en aquella época. Estábamos comenzando una primera, lo que llamamos ahora dolarización en Cuba. Había una apertura en cuanto al tema de permitir el dólar, y esta remuneración económica que recibí por la revista ayudó a paliar un poco una de las tantas crisis que hemos tenido en el país, que en aquel momento le llamamos periodo especial. Fue de gran importancia, como pueden imaginar, pero mirándolo en la distancia, creo que es el menor de los méritos que tiene haber podido participar y que me permitieran publicar en tal revista, una revista tan connotada. Pues hombre, me imagino que se arriesga a sacar gente que no conocen por aquí, pues hombre, es un poco arriesgado. Ahora la gente los editores van a lo seguro, ventas seguras, gente se han hecho un poco reaccionarios, porque ahora van a un valor seguro, sobre todo a las ventas y tal, ¿no? En El Jueves siempre han colaborado el 90% de dibujantes españoles, pero ha habido bastantes dibujantes sudamericanos que han colaborado a tiempo con nosotros, no paginitas sueltas, sino colaboraciones a largo plazo, sí. Para el Pidio Valdés, patriota sin igual. Tampoco era muy... es un dibujante cubano, no, daba igual, o sea, lo importante es que lo hiciera bien, lo hiciera con gracia, y hasta la única premisa que hay, pero no había ninguna selección, ninguna imposición, porque fuese de tal sitio o de tal otro, para darnos cierto prestigio, ¿no? Porque claro, el ser cubano da cierto prestigio, da tal, y yo me alegro de eso, ¿no? Pero que no había ningún tipo de traba, era simplemente que lo hacía bien y ya está, ¿no? Con los años me he dado cuenta de la importancia, de la repercusión, de todo que tuvo haber podido participar en esta aventura y haber tenido también ese golpe de suerte, porque se concatenaron un grupo de, como se dice, se alinearon los astros para yo poder publicar en esta gran revista. Quiero aprovechar la oportunidad que me dan y agradecer muy especialmente a ese gran dibujante, como dije antes, que es Ajubel, que es mi amigo, que me ha enseñado muchísimo durante todos los años, me ha dado las señales para mi trabajo también, y en aquella oportunidad me introdujo en este mundo del Jueves.